primera salida de campo para identificar portadores de la tradición alimentaria. Estamos reunidos. Don Orlando Ramírez, nativo de esta región, gran conocedor de todos los procesos que tienen que ver con la alimentación, y con la antropóloga Ligia Inés Vélez Ceballos. Estamos ubicados en la finca Panorama. Doña Ruby es la dueña de la casa que muy amablemente nos acogió. Yo le quiero preguntar, como alrededor del tema de la tradición alimentaria visto como un continuo, no solo como una sucesión de recetas y de platos que se consideran tradicionales o típicos, sino desde los mismos productos de la tierra, como por gente en estos alrededores que nos pueda hablar al respecto, no solo de la preparación de un plato, sino de la producción de esos alimentos que tienen que ver con las semillas nativas, que tienen que ver con el atemperar de una serie de productos que ya sean nativos o sean criollos, han formado parte de la historia de la gente, como lo hemos visto en muchas ocasiones, por ejemplo con la mafafa. La mafafa ya no forma parte de nuestras vidas, la gente no sabe cómo se prepara, pero estaba en la mente y estaba en la vida cotidiana, una vaina rara. Entonces los cultivos tradicionales, el utilizar varios cultivos que se apoyan unos a otros, todavía encontramos aquí campesinos de verdad, de tradición campesina, no tradición revolución verde, sino la tradición campesina real. Sí, claro que sí. Incluso me llamó la atención y una de esas personas de las que usted considera que deberían de existir, que ya casi no hay en ninguna parte. Don Benjamín Botero me dijo, don Orlando, y una pica de mafafa, yo quiero sembrar allí en la casa. Y le dije, pues allí se la don Benjamín. Una persona que acostumbra a sembrar habichuela, maíz, plátano, arracacha, diferentes plantas ese es un señor de origen tolimense que ha estado en el Caquetá y en otras partes del país y que vive por acá cerca. Es una persona que, digamos, es portador de esas costumbres. Y por la otra parte está doña Lina Henao. Ellos son una familia grande, venido de Livorino, Antioquia, desde los años 50 a la zona de Auris, y actualmente hace desde los años 65, 66 se radicaron en esta zona porque tuvieron una finca que desde esa época la tienen. Y ellos siguen conservando todas sus costumbres campesinas, las que se desarrollaron en esta zona andina, de consumir el chachafruto, la racacha, la malanga, la mafafa, y los demás productos, la batata o camote que se llama. Y últimamente, a raíz de las situaciones económicas que han precarizado en lo que fue la población cafetera, y ellos que siguen subsistiendo con la tierra a pesar de las crisis que ha tenido el café, pues han tenido que recurrir a ese patrimonio que ellos traían para seguir viviendo. Galletas de autoconsumo, porque pues usted no puede ir a aparecerse por allá a la ciudad, aunque la sidra hoy en día se negocia, sí, pero pues el chachafruto también se negocia, pero las producciones pequeñas y precarias de una finca no dan sino para el consumo de la misma finca, de las mismas personas que viven en la finca. Bueno, a propósito del tema, sabemos que sí hay una precarización evidente y me imagino que en estas circunstancias del COVID peor. La gente tuequea, porque de todas formas usted tiene una huerta y usted no se come 6 repollos. Bueno, hay algo particular y pues nosotros personalmente lo hemos hecho. Pues de pronto somos pues los más modernizados, venidos de la ciudad, etcétera, etcétera. Pues, a pesar de tener la raíz campesina, pues de hecho vivimos 40, 50 años en la ciudad y pues hemos vuelto por acá y tenemos pues un revoltijo de cosas en la cabeza.
pero ellos, por ejemplo, vienen y nos traen a nosotros limón, banano, plátanos, y bueno, no recuerdo qué más, aguacate. Y usted, estos bananos, esto es guineo, Este guineíto, sí, qué bonito. y este es plátano. Esos productos me los trajo, o nos los trajo Leonardo Henao de allí de la finca de ellos. Y entonces nosotros ante eso tenemos que tener como una gratitud, y entonces hacemos lo que exactamente tú dices. Les cambiamos, ¿por qué? Pues por lo que ellos no tienen, que es que pescado o carne o pollo. ¿Cuál es el promedio del tamaño de las fincas aquí? Bueno, aquí con el paso de los años las fincas han ido agrandando su tamaño. Por ejemplo, para los años 50, finalizando los años 50, las parcelas eran de 2 hectáreas, de 2.000 palos de café, 3.000 palos de café. Pasaron luego a 6 hectáreas, 11 hectáreas, 22 hectáreas. La finca, por ejemplo, de los señores Henao es una finca de 10 hectáreas aproximadamente. Casi todas las fincas de estos lados son de 6 a 10 hectáreas. O sea, no podemos decir que es minifundio o microfundio. No, ya esas, Ya no. Aunque sí existen en la zona de Berlín. Allá al frente, donde Incoder hizo lo que llaman reforma agraria, que compró todas esas fincas a una familia o a 2 familias y luego la redistribuyó en pequeños parceros, tierras que no tienen las 3 hectáreas. Pero de acuerdo con lo que mismo dice el Instituto Colombiano de Reforma Agraria Incora con su resolución 41 de 1994, que en esta zona de ladera una familia no puede vivir con menos de 6 hectáreas. Entonces, O sea, el mínimo para el Quindío en estos momentos el es mínimo, 6. la unidad agrícola familiar en la zona de ladera de Pijao Quindío serían entre 6 y 11 hectáreas para una finca agrícola. Y para una finca agropecuaria o ganadera serían entre 11 y 22 hectáreas. Eso está escrito y es un estudio muy serio que definitivamente tuvo y existe y está vigente todavía. Así el Incoder que existió después de Incora haya querido modificar eso con otros cuentos. Esa resolución 41 del 1994 de Incora sigue vigente. Y metiéndonos con el asunto de la población, ¿las familias siguen siendo de 5 o 6 personas o han reducido? No, las familias sí han reducido, claro que sí, ya las familias hasta los años 50 y 60 eran de 12 miembros. Eso casi que obedeció como a una política de Estado, que fue muy bien obedecida por parte de la población colombiana. Con la agricultura a gran escala, entonces ya no es posible vivir ni sobrevivir con una finca de 2 hectáreas o de 1 hectárea. Que no hay donde sembrarle más. Cuando uno hace el proyecto económico se requieren 5 o 6 hectáreas, porque se requieren tener entre 5.000 y 10.000 matas de plátano para que esa familia, si no logra tener entre las 6.000 y las 10.000 matas de plátano, ese señor se va a quebrar y ese señor le va a quedar debiendo al banco, al señor que le fía los insumos o que le fía la comida. Así de sencillo. Y la finca va a volver a quedar hipotecada, embargada y esa familia a tener que ir a buscar otro lugar donde vivir. Y otro sustento, que no es el campo. Irse a formar parte de los cinturones de miseria de las ciudades o de la economía del rebusque en las ciudades. Así de sencillo. ¿Ha desaparecido mucho la población campesina en esta región? La mayoría, bueno, mucha gente sí proviene de origen campesino, pero de todas maneras ha habido, como se dice, unos cambios por aquello de que las poblaciones van de un lugar a otro. Esas migraciones de gente de un lugar a otro buscando mejores condiciones de vida. Y entonces sí han habido cambios, incluso gente de ciudad que llega al campo a vivir.
Pero no lo dijo yo, lo dijo el ministro Iragori, que fue ministro de Agricultura en el 2016. En el campo sí viven muchos campesinos, pero productores agrícolas ya casi no hay. Quiere decir que el diagnóstico que tuvo para 2016 el gobierno nacional era que en el campo sí vivía mucha gente, pero que esa gente que vivía en el campo no estaban en condición y capacidad de ser productores agropecuarios. Hay algo que a mí me llamaba mucho la atención. Bueno, yo viví de mis 67 años, yo viví como, digamos que 34 años o un poco más en la ciudad. Regreso al campo. Yo cuando me voy, pues yo aprendo y conozco algunas plantas, algunas matas y algunos árboles. Árboles del monte, maderables. Y cuando regreso con toda la gente con la que he trabajado, le pregunto, ¿cómo se llama este árbol? No sé. ¿Cómo se llama esta mata? No sé. ¿Cómo se llama tal otro? Simplemente la gente manifiesta que todo es rastrojo. No son rastrojos, son maleza. Pero es que todas las matas tienen un nombre. La salvia es una maleza para la mayoría de las personas. La verbena negra es una maleza para la mayoría de nosotros. La escobadura es una maleza, pero se llama escobadura, se llama verbena negra, y se llama salvia, y se llama altaniza, y son malezas, pero hay mucha gente que utiliza la verbena negra para la fiebre, utiliza la altaniza para riegos y para sacar las pulgas de la casa. Y la salvia la utilizan que para curar enfermedades del hígado. Y son malezas, pero la gente sabe que así se llaman y que tienen algunos usos. Sí, hay una diferenciación en ese gran verde, claro, de los distintos grupos por su forma, porque hay un conocimiento transmitido. Claro, incluso en los árboles. Uno va a la orilla del monte, entonces no conoce el manzanillo. Y si usted no conoce el manzanillo y vive en el Caay, que tiene las hojas de tal forma y que crece en las orillas de los barrancos y que se da en temperaturas medias a frías, usted va a tener un problema grave de salud y usted puede ser víctima de ese árbol. El barcino son árboles en vía de extinción, el cedro rosado, el cedro negro, el nogal, y son árboles que existen en la región, usted los ve. Y ahí están. Entonces, si la gente vive en el campo, debería de saber que así se llaman y cuál es su uso. Y eso lo hace a uno ser productor agropecuario, así sea un productor pasivo. Pero si yo no puedo clasificar ni reconocer nada, entonces simplemente sí soy un habitante del campo, pero no soy un campesino. No soy un campesino. Me parece que ese ha sido un punto importante. Porque el proceso de descampesinización nuestro es un proceso que no es nuevo. En los últimos años ha sido peor. Siguiendo esa pregunta, pues, alrededor de la descampesinización, porque tenemos la tradición campesina como parte de la tradición alimentaria. Así. O sea, la comida se produce en el campo, no en la ciudad. Sí. Y la comida es fruto de un conocimiento campesino a producir comida. ¿Cómo va el rollo del relevo generacional? ¿Usted lo ve aquí y ve que sí hay nueva generación recibiendo la posta o...? No, la verdad que no. ¿O es desesperado? Incluso en la Federación de Cafeteros hace unos 12 años habló del relevo generacional. Dentro de ese relevo generacional entonces estaba buscando jóvenes a los que la federación pudiera facilitarles asistencia técnica y financiación para entregarles fincas de café. Y la verdad que el programa fracasó. ¿Y por qué fracasa el programa? Porque finalmente no hubo no hubo talento humano o recurso humano como se llama. Armenia, como es la capital, concentra la población urbana y es donde se ve más el fenómeno de la mendicidad.
y de la marginalidad extrema, ¿no? Que no es tan notorio en los pueblos. No es notorio el mendigo en las calles, no es común, no es tan frecuente. Y es casi que un mecanismo como de medición de prosperidad y pobreza cuando empiezan a aparecer los mendigos en los pueblos. Y en Armenia, pues si bien uno ve que la mayoría de los mendigos, hay un estudio, de la gente que pide en la calle, que está en condiciones de marginalidad, son hombres jóvenes, hay muy pocas mujeres, hay un renglón interesante de gente que si bien está en la marginalidad, no siempre es limosnera ni delincuente, que son poblaciones de viejos. Y usted se queda mirando esos personajes que le venden un estropajito, una piedra pómez. Normalmente están en el rebusque vendiendo sidras, vendiendo alguna cosita. No piden directamente limosna. Son adultos mayores. Y usted los mira y les ve una cara de campesinos. Uno dice, este hombre cogió café hasta hace 5 años. Y entonces uno dice, y a veces les pregunta, sí, casi todos son de origen campesino. Deben haber sido cogedores de café. Y uno dice, estos fueron los generadores de riqueza del paisaje cultural cafetero. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí rebuscándose en un sitio tan difícil como es la ciudad para un campesino? Y yo traigo esa pregunta a colación porque finalmente nuestro trabajo es un trabajo con personas mayores. Y uno siente que van saliendo de circulación casi desechados por la máquina de producción. Ya, para afuera. Y que no hay como un futuro viable para ellos en sus últimos años. Y finalmente esa es la gente que nosotros estamos buscando, porque uno no le puede decir a un joven que nos hable de tradiciones culturales, que nos hable de memoria. No tiene por qué. La situación para los adultos mayores en esta región, ¿cómo es? Bueno, cuando se vive en el campo, uno sigue siendo útil, así tenga 80 o 90 años. Por minusválido que estés capaz de ir a llevarle la comida a las gallinas, ir a recoger los huevos de las gallinas. O ir a recogerse un limón, o ir a recogerse una naranja de un palo. O así sea, engateando o en 4 patas, va y platea o limpia un palo de café o un palo de sombrío. Algo hace. Porque es que el tiempo es de uno, pero hay donde utilizar el tiempo de uno. Cuando uno se va a la ciudad... Pero eso es cuando es propietario. O hay un cobijo familiar. Exacto, cuando se es propietario, cuando hay un cobijo familiar, tiene toda la razón. Fijado para el año de 1948, el área urbana tenía 5.000 habitantes. Pero ¿Y el resto rural? El resto de la población, los otros 10.000 habitantes eran rurales. Hoy Pijao tiene 1.200 habitantes en la zona rural. 1.200 habitantes en la zona rural. Los otros 5.500 habitantes son del área urbana. Así de sencillo es. Quiere entonces decir que en la zona urbana hay una mayor densidad de población. En la zona rural, por kilómetro cuadrado, habrá una menor densidad de población por kilómetro cuadrado. Eso es. Pero, y si ustedes miran, digamos, el comportamiento de la propiedad rural, pues también se dan cuenta que ahora hay digamos, 100 fincas son de una persona. Eso también aquí se da ese fenómeno del latifundio disperso. Claro, aquí donde estamos sentados
tenemos acá, toda esta zona era de unos 50 propietarios y ahora es de uno solo. Sí, ¿Hay mucha gente extranjera en el campo de Envijado? Eh, ¿O hay 4 notorios? no, extranjeros no son tantos. Hay unas personas que sí son extranjeras, de hecho, que sí, hay 2 o 3 o 4 personas, pero no tiene, digamos, el problema que tiene Salento, no, Fijado no tiene ese problema. Lo que sí es que han llegado personas colombianas que han comprado terrenos en Colombia. De otros lados del país. De otro lado del país, sí, claro que sí. Pero, O sea, gente de afuera que ha llegado a comprar tierra. sí, que uno también podría decir extranjero, porque Sí. no es población del pueblo, no es población de Pijao. Ni siquiera de la región. Ah, sí, hay gente que viene, digamos, de Cundinamarca, que viene del Valle, que viene de otra parte. Pero pues uno no se preocupa mucho porque la zona cafetera toda la vida fue una zona de grandes migraciones. Precisamente el plato del Quindío después de 1938 debería ser un plato conformado por comida que trajo el huilense, el tolimense, el santanderiano, el boyacense y el cundinamarqués. Más en esta zona hubo cundinamarqueses importantes como los caucanos no tanto, un poquitico más pastusos que caucanos. Los caucanos tuvieron un auge en esta zona en los años 80, 70, después de la bonanza cafetera de 1978 ellos tuvieron un auge en esta zona, tanto que se distinguieron porque muchos llegaron a ser administradores de finca y todas esas cosas, los caucanos. Y eran muy guapos para trabajar. Bueno, pero esa gente también, de esa gente, o se mezcló, porque ya uno, digamos, era fácil distinguir a un caucano. Hoy en día, si existe, no es fácil para mí distinguirlo, o porque se mezcló o se fue, una de dos, no sé. Entonces, el plato de aquí tiene un plato multicultural, porque es que yo recuerdo, era el boyacense, el santanderiano, el rolo, como lo llamaba mi mamá, los cundinamarqueses, el paisa, que siempre se distinguió a pesar de que tuviéramos los mismos orígenes. El paisa era distinguido con respecto al caldense. Bayunos casi no se conocieron, pastusos y caucanos sí se conocieron. Entonces, ¿Y Tolima? Ah, por Dios, Tolima, hombre, pues de mencionarle hasta casos bien particulares. El primer camino de aquí de la vereda de los Juanes a Buenavista lo hizo un tolimense, venido de la Herrera Tolima, don Ignacio Puertas. Bueno, cuénteme una cosa, don Orlando. ¿Por qué dicen que Pijao fue fundado porque este era el camino a Santa Elena? ¿Cuál era la importancia de Santa Elena para esta región? Bueno, la verdad, la importancia yo no la puedo, pues no la alcanzo como a conocer. Pero lo que sí quiero decirles es que Pijao, el pueblo de Pijao Quindío, fue fundado por gente cuyo origen era cercano a la población de los Pijao. La población de los Pijao está abajo en la parte baja del río Saldaña y el río Conveima. Allá donde están los patianchos, allá donde quedan quedan unos reductos de la población de la raza Pijao. Vinieron aquí a Pijao varios tolimenses de Chaparral, subiendo por su corregimiento de Santa Elena y de Roncesvalles, y pasaron aquí por Biosul, bajaron y llegaron a Pijao, y en compañía con los que llegaron por esta otra zona de acá, fundaron a Pijao. Pijao fue fundado entre tolimenses que llegaron desde 1901-1902 con gente que vino de Caldas, fundaron a Pijao.
Ese es el cuento y esa es la razón. Bueno, pero la fundación se llama San José de Colón. San José Pero de ellos Colón. querían que se llamara Pijao. Sí, y finalmente los tolimenses tuvieron más fuerza en la colocación de ese nombre. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.